El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a España. Vamos a hablar de un tema muy importante para todos. América Latina, por ejemplo, está sufriendo muchísimo porque empresas mineras pues invaden territorios en alianza con los gobiernos de esas naciones y pues los propietarios o los habitantes agricultores de esos lugares se ven amenazados. La fuerza pública entra y pues los ahuyenta e intenta desplazarlos, obedeciendo al gobierno que está en alianza con los mineros, y bueno, se vuelve todo un caos. Así que va a haber el cuarto Congreso Internacional de Geología y Minería Ambiental para el Desarrollo y el Ordenamiento de Territorio, muy importante. Se reunirán geólogos de todo el mundo y van a hablar de restauración de espacios degradados por la minería, recuperación de espacios mineros para realizar otras actividades, educación geológica ambiental, ordenamiento territorial en áreas salineras, arqueología y minería, obras públicas, geoparques, patrimonio minero y geominero en geoparques. Bueno, importantísimo, riesgos geológicos en la minería. ¿Cómo estás, Josep Mata Perelló? Él es geólogo y catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Cómo estás, José? Me da muchísimo gusto visitarte allá, en donde estés en España. Cuéntanos. Muy bien, buenas tardes, muy bien por aquí. Gracias. Ahora aquí son las 7 de la tarde y perfectamente, 7 y pico, sí. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para recibir esta comunicación y poder, pues, que nos adelantes un poco de lo que van a ver en ese congreso, pero también que nos hagas algunas advertencias de cómo podemos participar los ciudadanos para respaldar a las comunidades que pueblan esas zonas que son consideradas como fecundas para la minería y que sin embargo también lo son para la agricultura, y que hay ahí un conflicto de intereses muy fuerte. Bien, nosotros lo que estamos organizando es un congreso, que es el cuarto que hacemos de este rango. Dos de ellos los hemos hecho en Aragón, hace 4 o 5 años. El último fue hace 2 años en nuestro país, en Cataluña, en la que han participado algunas empresas mineras y sobre todo la sociedad en general. Lo que queremos es que los ciudadanos muestren toda su problemática, su respuesta ante las actividades mineras, para que éstas mejoren, que se sigan desarrollando, pero dentro de un contexto en el cual el ciudadano no salga perjudicado. Y eso es posible. Es nuestro cometido. Y es posible. Siempre. Porque, por ejemplo, vamos a analizar un caso: Valle de Tambo, en Arequipa, Perú. Ellos son agricultores y generan empleo para 30,000 personas, porque ellos mismos pues se organizan para trabajar la tierra y vender sus cosechas. No necesitan una minera. Y sin embargo, una minera mexicana, en alianza con otros pues socios de allá del Perú, y con el permiso del gobierno peruano, pues intentan invadir el lugar para pues la explotación minera, lo cual va en contra de comunidades enteras. Y ellos quieren defender pues su estilo de vida agrícola, quieren defender su ritmo de vida, su cosmovisión, pero el interés material del gobierno de Perú y de los empresarios mineros va en contra de ese estilo de vida rural, agrícola. ¿Cómo podrías conciliar esos intereses? Bueno, lo primero es que si hubiera un gobierno capaz de sentar en la mesa a unos y a otros, sería el paso. Los recursos mineros solo están en determinados lugares, igual que la agricultura. Por lo tanto, todos tienen derecho a trabajar. Aquí en Cataluña hay una normativa que se aplicó luego por todo el Estado, que es
la transferencia minera. Es abrir una mina, restaurar al mismo tiempo y ir avanzando para que unos y otros convivan en el lugar. Pero claro, la minería no tiene que ser agresiva, tiene que ser eh, respaldar a los intereses de los ciudadanos. Eso es fundamental. Cuando hablas de abrir la minera, o sea, empezar a explotar la mina y restaurar al mismo tiempo, ¿a qué te refieres? Pues, por ejemplo, si se trata de una mina a cielo abierto, se trata de sacar la tierra que está encima, la tierra vegetal, amontonarla y guardarla para cubrir lo que se ha explotado inmediatamente. O sea, es trabajar y avanzar restaurando. Y permitir que una vez hecha la mina, los agricultores continúen trabajando lo que han trabajado siempre. Claro, esto es difícil, pero porque tiene que haber un gobierno capaz de explicarlo y de hacerlo. Pero estamos hablando de una explotación minera que puede durar 10 o 15 años. En ese Sí, tiempo, ¿qué harían los exacto. agricultores? En ese tiempo, ¿cuál sería la actividad de aquellos que por Bueno, tradición han trabajado la tierra para cultivarla, sembrarla, cosechar? no, bueno, lo que ocurre es que estoy hablando de una mina a cielo abierto. Y quizá las que realicen en Perú sean minería subterránea. Entonces, la minería subterránea tiene otra problemática diferente. Es, Normalmente se tendría que empezar a trabajar, cuidar los lixiviados, o sea, el agua que salga de la mina, que no contamine el- el entorno. Pero ya Claro, y esto, sí, 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 eso es adelante. difícil, pero hay ¿Existe, que hacerlo. existe ya Sí, tecnología, procedimiento para evitar la sí, contaminación de los ríos a sí, causa de los desechos claro, tóxicos de las mineras? claro. Lo que pasa es que las empresas mineras tienen que dedicar un buen capital a hacer esto, no beneficiarse. Claro, si la empresa minera dedica todo lo que gana a enriquecer los bolsillos y los dividendos de las empresas, es aquello que decimos en español, apaga y vámonos. Tienen que, tienen que dejar una parte del capital dedicado a restaurar el medio ambiente y a no contaminar. Y eso Pero se, digo, para ello tiene que haber un Estado fuerte que les obligue. y eso se hace día con día, no se hace cuando ya terminaron de Sí, explotar y luego empiezan no, a no, no, restaurar. no, 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 no. Por ejemplo, aquí hay una normativa en la cual una mina no se puede abrir si no presenta un plan de restauración. Y el plan de restauración solamente sirve para que aprueben la mina. La mina tiene que depositar ya una fianza fuerte por si hay una quiebra, que sea el Estado con ese dinero el que restaure. Pero Bueno, eso entiendo que no pasa. Sí, yo creo que ha de ser difícil para ti hablarnos a nosotros, gente común y corriente, ¿no? No, nada expertos. La geología es algo tan especializado y luego la minería también. Sin embargo, yo te suplico que hagas un esfuerzo por explicarnos los dos casos. En el caso de una mina a cielo abierto, de una explotación minera a cielo abierto, ¿cuál sería el procedimiento y mediante qué tecnología se logra la restauración diaria de aquellas partes que están contaminadas o en riesgo de ser contaminadas? ¿Cómo pueden trabajar agricultores junto a una minería, por ejemplo, para seguir ellos con su actividad agrícola? Estas dos, y luego vamos con la subterránea, la minería subterránea. Mira, en una mina a cielo abierto es diferente de la subterránea. Sí. En la que es a cielo abierto, el, el Estado normalmente y la mina expropían a los trabajadores, a los agrícolas. Y luego, poco a poco, se va revirtiendo el terreno a los agricultores. Es una cosa en la que no llego a estar totalmente de acuerdo. Pero esto ya es una cuestión particular. Porque Pero, los agricultores se quedan poco, no trabajan.
¿Cada cuánto tiempo podrían los agricultores recuperar su tierra? Si el minero va a separar la tierra fértil, la que es para sembrar, la separa, ¿durante cuánto tiempo va a explotar la mina para devolver esa tierra a su lugar y que los agricultores regresen al trabajo de la tierra? Mira, en un caso reciente ocurrido aquí, se había restaurado la mina, se había restaurado bien, vino un ingeniero que no entendía mucho del medio ambiente, estropeó lo que se había restaurado, quiso abrir una mina, no sacó nada y quedó destrozado todo, otra vez. Se ha recuperado al cabo de 2 o 3 años. Pero tú sabes Claro, que en ese tiempo los agricultores ya perdieron el ritmo, ya perdieron a Sí, sus exacto. clientes a quienes les vendían la cosecha, ya tuvieron Sí. que desaparecer del territorio para ir a buscar empleo por hambre a otros lugares, en otras actividades. Sí. Entonces el Sí, daño sí, estamos de social, acuerdo. el daño Estamos de social, acuerdo. El daño social es tremendo, porque los agricultores a lo mejor no solo perdieron la tierra, sino que les contrató la mina. Y les contrató la mina con sueldos deslumbrantes, que luego cuando cerró la mina ya no lo tenían. Y luego estas personas ya no han podido seguir cultivando la tierra, ni han tenido el trabajo de la mina. Eso es lo que pasa a menudo. eso Claro. es lo que pasa. Lo que ocurre es que sí, claro. Lo que ocurre es que es necesario un Estado fuerte que regule esto. Yo a veces soy muy dirigista desde el punto de vista estatal y veo que muchos estados se venden al capital. Casi todos. Sí, sí, El eso. nuestro también. Sí, incluso las leyes en favor de la minería son muy, pues muy en favor de los mineros y muy en contra de los habitantes de aquellas zonas mineras. Al menos en México eso pasa. Hay manga ancha para los mineros. Es muy fácil Sí. invertir en minería en México porque las leyes permiten todo, permiten incluso contaminar los ríos. Sí, sí, no, sí lo sé. Porque he estado muy a menudo en Perú, he estado en Ecuador y en esas zonas se dice aquello, todo lo que baja por río abajo se lo lleva al río. Y lo que se lleva al río es la contaminación, Sí. que a veces pasa de un país a otro. Por ejemplo, la minería que se hace en Ecuador a veces contamina zonas de Perú. La que se hace en Bolivia contamina zonas de Paraguay y de Argentina. Y claro, y esa es la diferencia moral que hay. Porque en España, en cuanto hubo un vertedero en Doñana que se contaminó un parque natural, toda Europa se movilizó. Pero en cambio, en Sudamérica, en muchos lugares, se contamina mucho más y de forma muy grave. Y no se corre tanto. Claro, Sí. ese es el problema que hay, la doble moral. Claro, y luego son solamente los agricultores, los campesinos e indígenas los que se levantan en contra de esto y los que hacen la denuncia, pero son poco atendidos. Y los ciudadanos, la gente de la urbe, de las ciudades, no ayuda a esos pobladores. Al contrario, se No, porque ponen del los lado, hombres no se enteran de nada. no se enteran, o se ponen del lado de los empresarios mineros y del gobierno, porque les promete la minería un desarrollo para toda su nación. Quiero también que nos hables de esto. ¿Cómo es posible que podamos pensar que la minería nos va a sacar de la pobreza a naciones enteras cuando al contrario está generando pobres en la inmediatez del tiempo? Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV con José María Mata Perelló. Él es geólogo reconocido a nivel internacional y catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. Próximamente tendrán un congreso cuarto internacional de geología y minería ambiental para el desarrollo y el ordenamiento del territorio. Esto va a ser este año en el mes de octubre, del 14 al 16 de octubre. Y va a ser en el Geoparque de Alto Tajo y de la comarca de Molina, Molina de Aragón. A propósito de esto, Josep, yo quisiera que nos digas qué es esto de geoparque, ¿a qué se le considera un geoparque? Bien, un geoparque, precisamente, últimamente estuve en México intentando montar un geoparque que va adelante. Un geoparque es un territorio que actualmente está avalado por la UNESCO, en la que se pone el valor toda la geología que hay en el mismo. Pero no solo la geología, la fauna, el medio ambiente, la historia, la cultura. El interés del geoparque es el desarrollo rural de la zona y la minería. Las dos cosas. En nuestro caso, sí, todo, sí. Pero claro, la minería, nosotros tenemos un geoparque aquí, que es el de la Cataluña Central, en el que hay una empresa minera fuerte. Nosotros exigimos a la empresa minera que sea sostenible con el medio natural, con el medio ambiente, con el medio social, con los trabajadores, con las comunidades, y solo una minería de ese tipo es posible en un geoparque. En la nuestra, en nuestro caso, tiene problemas. Tiene problemas que son un poco graves, porque la sociedad está en contra. Y a menudo con muchísima razón. Claro, ¿cuáles son los argumentos en contra de un geoparque? En contra de la minería. De la minería, perdón, sí. Bueno, la minería solo puede existir en un geoparque si reúne esas condiciones que decía, de ser sostenible, sustentable. Absolutamente, totalmente, con la sociedad que está alrededor. Además ha de promover un desarrollo rural. Por lo tanto, no puede ir en contra de las colectividades que están ahí. En nuestro caso, la minería ya existía al hacer el geoparque. Pero claro, el geoparque ha de reunir, la minería ha de reunir una serie de características. Luego, periódicamente hay controles por parte de la UNESCO, porque los geoparques pertenecen a la UNESCO. Y muy a menudo no controlan esto. Nosotros queremos que se controle todo esto. Yo particularmente. Entonces, los geólogos del mundo lo que están proponiendo hoy es que haya geoparques para que sean territorios donde puedan convivir tanto la minería como la agricultura al mismo tiempo y que no haya desplazamiento humano, ni desempleo, ni contaminación de las tierras y los ríos. En el caso de que haya minería, porque no todos los geoparques tienen minería.
A veces han tenido minería antigua. Entonces lo que hay que hacer es aprovechar el patrimonio geológico y minero derivado de la minería, explicando cómo era la minería, explicando los pros y los contras de cómo era la minería. En el caso del de México, uno de los geoparques que se está promocionando está en Hidalgo. Claro, ahí se tiene que explicar que hubo una potencia europea, que fue Castilla, que se aprovechó de las riquezas del territorio mexicano. Y eso hay que explicarlo sin tapujos, porque es la verdad. Entonces, en otra ocasión, en otro sitio, será otra empresa de otro país. Pero la historia de Hidalgo está ligada a la explotación por parte de la potencia que era Castilla y luego fue España. Y eso hay que explicarlo y dejarlo claro, sí, para que no se repita nunca más la historia. Sí, claro, es historia y hay que contarla. Y lo interesante de los geoparques entonces es conocer todas las técnicas que se han utilizado para la explotación minera a lo largo del tiempo en ese lugar y contar la historia también sociopolítica y también las consecuencias que dejó como secuela aquella explotación minera, seguramente, ¿no? Exacto, así es. Muy bien, ahora dinos de qué manera, cuál es la técnica, cómo se llama aquella técnica que purifica o lava los líquidos que suelta la producción minera, la explotación minera, donde viene pues todos los contaminantes y que podrían dañar la tierra y los ríos. ¿Cuál es la técnica de purificación cuando se trata de cielo abierto y cuál es la técnica para impedir la contaminación cuando es subterránea la minería? Bueno, de entrada la empresa tiene que dedicar un capital a realizar estas labores. Hay que tener en cuenta que una empresa no realizará nunca estas labores si no se lo pide la sociedad. Eso hay que dejarlo siempre claro. Una empresa por sí sola no se dedica a restaurar el medio ambiente. Se dedica a beneficiarse. Y entonces, la sociedad, en cuanto a los movimientos ecologistas, movimientos sociales, son los que han hecho avanzar la minería hacia una minería ambiental. Es triste decirlo así, pero si no, no se hubiera hecho de ninguna manera si no hubiera habido presión. Entonces, las empresas tienen que dedicar un dinero a eso. Claro, en el caso concreto de la minería de aquí, nuestra minería es de sal, de potasa concretamente. Lo que tienen de lixiviados es sal, agua salada. Esa agua salada se recoge en un colector, pero parte del agua salada se escapa, porque las cosas yo creo que no se hacen bien, río abajo. Al ir río abajo, los agricultores que están más abajo ya no hace falta que pongan sal a las ensaladas, porque las ensaladas ya saben saladas. No, exagerando un poco, pero es que es así. Las aguas son salinas. Las fuentes en algunos lugares manan con agua salada. Claro, entonces la empresa lo que tiene que hacer, y lo está haciendo, pero hay que hacerlo más fuerte todavía para que eso no sea así. Bueno, menos mal que allá es sal. Aquí lo que hay es contaminación de cianuro. Ah, claro. Cianuro, Claro, imagínate. cianuro y metales pesados y arsenio y otras cosas. Porque aquí lo que hay es oro y plata y entonces van asociados a metales pesados. Y cuando la potencia peninsular, Castilla en ese caso, España después, vinieron aquí, lo que aprovecharon era el mercurio que se sacaba en Castilla, lo transportaban a América y con el mercurio aprovechaban el oro y la plata. Pero la contaminación de oro y mercurio ha quedado. Ahora está prohibido a España que venda mercurio, pero se está vendiendo mercurio de España. ¿Quién lo vende? Yo creo que algún capitalista que ha comprado el mercurio de aquí o de allá y lo está vendiendo. Entonces, o se contamina con mercurio o con cianuro.
Claro. Eso es gravísimo. Pero entonces, Me- tu advertencia es definitiva, que si la sociedad civil no cuida el medio ambiente y no claro, obliga a las empresas a no contaminar, el gobierno no lo va a hacer porque está confabulado con las empresas. sí. Y las empresas no van a hacer nada que no les obligue la ley. Por lo tanto, la ley tiene que modificarse conforme a las peticiones de los ciudadanos. Yo soy partidario de que haya minería, pero soy partidario de que la gente proteste siempre, dentro de lo que les corresponde. Claro, pero ¿qué Es que si opción no, le no varía das? nada. ¿Qué opción le das a los agricultores mientras hay minería y que en realidad la minera solamente va a contratar a una partecita muy pequeñita de todos esos agricultores, de tal manera que la mayoría quedará sin empleo entre 5 y 15 años y luego no podrán Sí. recuperar su territorio fácilmente para volver a cultivar la tierra y vender sus productos, la cosecha? Entonces, ante esta realidad, ¿qué otras actividades propones? ¿Cómo hacer ese desplazamiento humano y ese cambio de actividad productiva en los Es que estoy en pobladores que contra quedarán desplazados? estoy muy en contra de estos desplazamientos. Porque la gente que se marcha ya no vuelve al sitio. Y cuando se ha marchado un pueblo, el pueblo muere. Y eso es lo que no queremos nunca. Queremos que exista. Ah, de todas maneras, es muy complicado esto. Pero hay que hacerlo. Hay que- A mí me constaba, por ejemplo, tenía esperanzas que en Perú se hubieran hecho de las cosas de otra forma, teniendo en cuenta el gobierno que había antes. Pero me ha resultado tan nefasto como los otros. Lo mismo que en otros lugares. Lo mismo que aquí, ¿eh? Yo no puedo decir en Perú o en México o en Bolivia las cosas van mal. Si es que aquí en España van pésimas. ¡Qué barbaridad! Y Sí, entonces, se ha avanzado mucho, ¿eh? Pero sigue habiendo fallos. Por ejemplo, aquí, una cosa que no tiene nada que ver con la minería. Por aquí se hizo una carretera enorme, ancha, se echó árido y el suelo, el asfalto, y al cabo de un tiempo se levantó todo. Claro, se había echado árido porque no había ninguna normativa para estudiar el árido. Esto conllevó 1.000 millones de euros para volverlo a hacer otra vez. No había una norma. Ahora sí que hay una norma, pero entonces no. Bueno, es que se avanza siempre a contrarreloj. Josep, por un lado los geólogos pues estudian geología y les ha de fascinar el tema de la minería, porque es descubrir toda la riqueza que hay en la tierra. Pero por otro lado les duele que haya explotación minera por el daño social y ambiental que provoca. Sí, sí. Entonces A mí me ustedes, duele, sí, no todos los geólogos, a mí me duele que las cosas se hagan mal. Porque claro, cada cosa que se hace mal destroza el medio natural, el medio ambiente, el medio social. Y es irrecuperable. Y ¿cuáles eso son, sí que me duele mucho. ¿cuáles son aquellos productos que no hace daño explotar? ¿Y cuáles son aquellos que ya se están explotando de A tal ver, modo excesivo que valdría la pena ya no más? Por ejemplo, en México abunda el oro y la plata, pero todo mundo sí, tiene oro y plata en su casa como si fueran palomitas de maíz. O sea, todo mundo tiene cosas de oro y plata y como que ya no hace falta sacar más oro y plata de la tierra. ¿Qué razón habría? no. Bueno, yo lo que creo es que hemos creado una sociedad absolutamente falsa, basada en en aparentar más de lo que se tiene, y eso no es lo que lo que no se debería ser así. Yo creo que la sociedad tendría que ser más solidaria, más acorde, no aparentar, no querer ser más que los demás. Entonces, claro, el que tiene oro, el que tiene plata, es para enseñar a los demás el oro y la plata. Y eso no es, ni muchísimo menos. Hay que ser humildes en todo. Y claro, solo el que es humilde avanza. Te he perdido la voz.
Marc. Josep, seguimos contigo y muy interesados en Sí. esto que te preguntaba antes del corte. ¿Tú consideras que sería muy bueno y una gran participación cívica el no comprar más oro y plata a manera de boicot en contra de las minerías, o quienes van a quebrar son los intermediarios, los joyeros, digamos? Sí, pero yo no lo haría solo a forma de boicot. Es que no es necesario a la gente el oro y la plata. Lo que es necesario es el oro para algunas industrias químicas, perdón, o mecánicas, la plata también, pero no para tener poder. Eh, ya modificando la forma de vida de cada uno, se puede modificar lo demás. O sea, No solo debemos haciendo, estar no, conscientes de que esos metales deben ser para una utilidad, pero no para lujo. claro, Muy bien. exacto. El lujo el lujo es innecesario desde mi punto de vista, ¿eh? Claro, es innecesario, estamos Sí. totalmente de acuerdo contigo. Y en la medida que despreciemos el lujo, pues entonces vamos a apreciar más la vida austera y entonces vamos a ser más libres porque no vamos a dar negocio a aquellos que están explotando la tierra y desplazando comunidades enteras, afectándolos. Ahora, en este congreso veo que van a hablar, por ejemplo, de urbanismo y geología ambiental, la educación geológica ambiental, y esto me parece muy interesante, educación geológica ambiental, ¿cómo incluirlo en las asignaturas de ciencias naturales en la primaria, secundaria o qué? Sí, exacto. Es que en la enseñanza se enseñan muchas veces cosas que no son fundamentales. Yo en mi país, en Cataluña, hice una revolución de los planes de estudio. Ahora hay que hacer la segunda revolución. En aquel tiempo ya se sacaron cosas que no servían. Ahora hay que sacar otras. Hay que enseñar la ciencia en función del beneficio de la sociedad. Hay que enseñar la geología para aprender la geología y luego para ver qué ocurre cuando la geología no se entiende. A menudo se habla mucho y está en el Congreso, de riesgos geológicos. Yo digo, utilizo la palabra común,
riesgo geológico. Pero luego digo, la geología no tiene riesgo. El que es creyente dirá que eso es obra de la creación. Y la creación no tiene fallos. Los que opinarán que esto es de la naturaleza no tiene fallos. El fallo lo tiene el ser humano cuando no entiende lo que se hace. Por ejemplo, cuando se construye una nave al lado de un río y el río se desborda, ¿de quién es culpa? ¿Del río o del que ha construido la nave? Claro. Si se enseñara la geología adecuadamente, no se hubiera hecho ahí. Cuando se derrumba una montaña sobre una casa, ¿de quién es la culpa? Claro, la víctima sí que sabemos quién es, pero la culpa no es de la montaña, es de quien autorizó hacer la casa ahí. Entonces la geología que tiene que enseñarse es esta. Y tiene que enseñarse la geología y la minería en esto. La minería tiene que estar al servicio de los ciudadanos, no del capital. Por ahí es donde Qué bien. quiero enfocarlo. Qué bien, me encanta. Yo creo que algunos empresarios que se han dado cuenta del daño social que han provocado a miles y miles de familias en varias partes del mundo con su ambición por tener metales, podrían escucharte y quedar encantados al saber que pueden convivir la agricultura y la minería mediante ciertas técnicas y metodologías y que podrían ellos restaurar también los espacios que ya dañaron, o que podría haber algunas otras actividades económicas para los pobladores de algunas hectáreas que tuviesen que ser explotadas por la minería, pero que sin dejarlos a ellos en el abandono total para que ellos solos, cada uno en lo individual, busque alguna otra actividad. No sé, sería muy interesante. ¿Tú has tenido cabida en ese sector, hablar con los dueños de las minerías? Sí, pero lo malo es que los dueños, los accionistas, no escuchan a menudo. Lo que intentan es sacar el máximo beneficio. Solo escuchan cuando la presión es fuerte alrededor. Y eso a veces cuesta. Yo en una ocasión aquí cerca había un barrio que se estaba hundiendo. Lo achacaban a la minería. Yo demostré que era otro tipo de fenómeno. Pero las víctimas eran 2 o 3 mil personas que vivían en ese barrio. Y lo que les dije era que, sintiéndolo mucho, que el domingo por la tarde, cuando la gente regresara de la montaña, a cortar la carretera. Que así se enteraría la gente. Aparte de ahí se enteraron. Claro. Y les dije, no lo hagáis más que una vez. Con una vez es suficiente. Claro, eso es lo malo, que el que tiene que escuchar no oye. Claro. A su alrededor la gente se levanta, pero si no lo oye, no sirve para nada. Entonces sí que tiene que haber una concienciación muy fuerte y un Estado que sepa canalizar todo esto. Y sobre todo esta educación geológica, porque si ya los gobiernos hoy están corrompidos, si ya los empresarios hoy están enfermos de poder y de tener, serán los niños los que aprecien la tierra de tal manera que sepan ser buenos administradores de la creación y que siempre piensen primero en el ser humano antes que en los bienes materiales, ¿no? Bueno. Claro, esto es una labor mucho de los maestros, de los educadores, que tienen que educar en ese sentido. Y, por ejemplo, no educar a que un alumno sea mejor que otro y quiera pasar por encima de los que tiene al lado, sino a convivir todos juntos. A veces se crea entre los alumnos en algunas clases una lucha por ser el mejor. No, el mejor es el que ayuda más a los demás. Ese es el mejor. Y eso es lo que tiene que aprender la gente. Qué bueno que lo dices. Me encanta que lo digas porque un geólogo de tu talla internacional, conocidísimo y querido por todos los geólogos del mundo, al menos del mundo de habla hispana, donde te conocen muy bien y te siguen en todas tus propuestas, pues es emocionante saber que vas por delante y tomando un liderazgo de servicio que consiste precisamente en eso, en educar a otros para que amen la tierra de tal modo que se entienda que fue dada al ser humano para cuidarla,
para que podamos compartir todos los bienes por igual y que sepamos cuidar lo que se nos dio para que no acabemos con ello y que tampoco aquello que se nos dio se convierta en nuestro enemigo por el mal uso que le demos. Te agradezco muchísimo. Joseph, ¿algo más que nos quieras decir? No, simplemente hace unos años se hizo una campaña aquí en Cataluña para pedir estudiantes para minas, estudiantes que estudiaran minería. Y entonces en la campaña decía que solo puede ser minero el que conoce la tierra. Y conocer en el sentido bíblico es amar. Eso es, el que ama la tierra es el que puede dedicarse a minero, pero no a explotar, sino a aprovecharse de los recursos geológicos. La palabra explotación a veces que utilizamos siempre es una connotación ya muy mala. Hay que aprovecharse y dejarlo todo bien. Y esto solo lo puede hacer el que ama, conoce, vive la tierra y recorre la tierra, está en contacto con la gente, eso. Claro, porque además los empresarios están supeditados al minero y si el minero ama la tierra, él será el primer defensor de la tierra ante las expectativas del empresario. Él podrá ser el que marque el límite al empresario porque como geólogo no va a mover un dedo en favor de la ambición del empresario y sin el experto en minería el empresario no puede hacer nada. Sí, exacto, así es. Son como guardianes de la tierra. Pues sí, ojalá pero que... eso tiene que concienciarse y desde abajo, desde las escuelas, desde la sociedad, desde todos los lugares. La tierra es de todos y tenemos que aprovecharla y sacar el máximo uso entre todos. Excelente. Pues te agradezco muchísimo. Ojalá que muchos mineros mexicanos, muchos geólogos mexicanos vayan a tu congreso 14, 15 y 16 de octubre. Y claro, tenemos este espacio abierto para todo lo que nos quieras comunicar y compartir. Te agradezco mucho, Joseph. Un abrazo muy, muy fuerte. Pues muchas gracias y encantado de volver a saludaros. Gracias. Porque ya considero vuestra televisión mi casa también. Gracias. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.